Comenzó, claro, ya comenzó tu programa Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte una vez más. Gracias por estar allí junto a toda la familia y por supuesto con Biblia en mano. Estás con Biblia. Hoy vamos a estudiar sobre un tema fascinante, importante, sobre lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Entonces tienes que prepararte porque aunque parece ser el tema más conocido, aún hay muchas cosas que aprender sobre la oración. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Estamos aquí junto a nuestros amigos de diferentes países, diferentes culturas, aquí luchando con los diferentes horarios todavía con el que tienen en su país, pero qué bueno es que podamos aquí estar disfrutando de cada enseñanza de Jesús. Ya presenté a la mayoría, nos falta uno y es el único participante varón que está aquí entre todos los invitados, ¿verdad? Sebastián. Sebastián representando a Argentina. Toma el micrófono, Sebastián. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Biblia Fácil. La verdad que para mí venir acá fue una sorpresa porque recibí un llamado a teléfono si quería participar. Porque había ido a la Semana de Oración en Entre Ríos, en la UAP. Sí, exacto. Y bueno, pasaron mucha gente y cuando hizo el llamado al pastor y yo anoté mi número de teléfono y mi nombre. Ajá. Y un día saliendo de clase de canto me llaman para si quería participar. Yo digo, buenísimo, justo que yo quería. Hay bendiciones que uno no los espera, ¿verdad? Y uno los recibe. Son como los mimos de Dios, las caricias de Dios, diciendo, mira, yo conozco tu interés y yo quiero regalarte algo. Y Dios siempre premia, más allá de nuestra fidelidad, también nuestra sinceridad, aunque debemos fidelidad y obediencia a Dios. Sebastián, qué bueno. Soltero, casado. Soltero. Soltero, en planes, todavía. Ajá. Sí. ¿Tú trabajas en algún medio de comunicación? ¿Tienes una voz como para radio? Soy cantante de ópera. ¿Eres cantante? Sí. Prepárate a ver si algún día puedes aquí cantar en un programa. Sí, podría ser. Cantante de ópera. Sí. Impresionante. Justamente antes de antes de venir para acá, como me empezaron a pasar un montón de cosas, Sí, todas bendiciones. O sea, Sí. me enteré de noticias. El viernes me ofrecieron trabajo, me llamaron por teléfono para un coro, un contrato del Coro Polifónico Nacional. Así que Qué alegría. Y que sigan las bendiciones. Y la mayor bendición sea que en esta temporada tú puedas tener un relacionamiento con Cristo que dure para la eternidad. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y acá de Dios es la oración, junto al estudio de la palabra de Dios. La oración y el estudio de la Biblia son cosas inseparables. Y como resultado viene la testificación, que es el resultado natural. Cada vez que abro la Biblia tengo que orar, porque en la oración yo pido que Dios me ilumine. Solo que la oración no debe limitarse a momentos. Hoy queremos comprender en este programa que cuando la Biblia dice orad sin cesar, o cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos enseñó a orar por momentos en la vida. Es bueno tener el hábito de poder colocar momentos específicos para orar. Sin embargo, más allá de eso, la oración tiene que ser un estilo de vida. ¿Cómo hacer de la oración un estilo de vida? Para ello tenemos a alguien que es nuestro ejemplo y es Jesús.
Jesús tuvo una vida de arduo trabajo. Antes no había la movilidad que hoy tenemos. Jesús caminaba grandes distancias, ¿verdad? Bajo el sol, el desierto, bajo la arena. ¿Qué cansa? Sin embargo, si hay algo que no debe presentarse excusas en la vida, es para orar. Cristiano que ora se aferra a Cristo. Cristiano que no ora cae, se separa de Cristo. Entonces, la oración para nosotros debe ser como el respirar. Ustedes saben que la respiración o la oración está comparada con la respiración por dos razones. La primera razón, cuando nosotros respiramos, inhalamos aire pero botamos toxinas, todo aquello que a nuestro cuerpo ya no le sirve y necesita retirar, necesita sacar. Y la oración es lo mismo. Cuando estamos en la presencia de Dios, sacamos de nuestra vida lo que no debe estar. Desahogamos. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes tú vivir sin respirar? ¿Cuál es el tiempo? Poquísimo, ¿verdad? Morimos asfixiados. Sin embargo, en la vida espiritual, asfixia es parar de orar. Aquel que no ora está asfixiándose. Y hay algunos que aunque digan que son cristianos, están muertos por asfixia, porque dejaron de orar. Jesús es nuestro ejemplo en oración. Dice la Biblia que él de madrugada iba a estar a solas con su Padre. De madrugada. ¿Quién tenía una agenda realmente cargada? Es Cristo. Ustedes ya encontraron el texto que ni siquiera tenían tiempo para descansar. Un día le dice a sus discípulos, vamos y descansemos un poco. Y mientras ellos fueron a un lugar, la gente dio vuelta y ya le estaba esperando en el otro lugar. Y dice, Jesús tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Un trabajo incansable, arduo. Sin embargo, no había nada que pueda impedir que él pueda estar en comunión con su Padre. Présteme atención porque esto es lo más solemne que voy a decir en este programa. Si hay algo en el cual Satanás está verdaderamente preocupado con aquel grupo de personas que quieren una relación con Dios, no es impedirlos ir a la iglesia. Puede. No es impedirlos hacer cosas buenas. Puede. Si hay algo que Satanás quiere impedir para neutralizar al cristiano, es llenarlo de actividades para que no tenga tiempo para orar. Y existen tantas distracciones en esta vida o tanto trabajo que si nosotros contamos el tiempo que estamos en oración, ¿cuánto tiempo sería? No, yo oro al levantarme, al acostarme. Sí, es una oración de gratitud. Yo oro antes de los alimentos. Correcto, es una oración repetida. Orar es abrir el corazón a Jesús como un amigo. Ahora, una frase. Las victorias de cada día se ganan en la primera hora del día. En la primera hora nosotros definimos nuestro día. ¿Cómo? No es despertarse con el pie derecho, sino despertarse de rodillas en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. No hay excusa. Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es nuestro problema? Buscamos primero nuestros intereses y cuando hay tiempo buscamos a Dios. ¿Cuál es el resultado? Terminamos cansados, agotados, desgastados, amargados, todos los sábados, ¿verdad? Sin fuerza. Caemos porque no hemos aprendido a hacer de la oración nuestro estilo de vida. Lucas 11:1 dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús siempre amanecía en la presencia del Padre. Un día, mientras se acercaron los discípulos, Jesús estaba hablando con su Padre, el rostro de Cristo resplandecía, y ellos se quedaron absortos, se quedaron pasmados, mirando cómo en la presencia del Padre, Él podía deleitarse. Entonces, cuando Jesús se levanta de orar, le dice, mira, enséñanos. Y Jesús allí les enseña una oración modelo. Y Él les dice, cuando oréis,
digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El libro de Lucas termina allí la oración. Sin embargo, en el libro de Mateo capítulo 6 encontramos una oración más completa, ¿verdad? Muy bien, solo que aquí nosotros encontramos algunos elementos interesantes sobre la oración. Número 1, Jesús colocó un modelo de oración. ¿Qué cosa es un modelo? Es una estructura. Cuando en la escuela nos enseñaron a hacer una carta, ahora ya no se escribe más carta, ¿verdad? Cartas fueron para el pasado. Pero yo recuerdo cuando estaba allí en la escuela primaria, cuando la profesora empezó a enseñarnos cómo enviar una carta. Lugar y fecha, destinatario, saludo, y la mayoría, ¿no? Querido tío, querido tal. Y nos enseñaron. Luego, lo que tú quieres decir. Y finalmente, despedida. Y si te olvidaste algo, postdata. Son las partes de una carta. Muy bien, Jesús enseña a orar. Y en esta oración nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Entonces aquí hay elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, allí en la oración, Él nos enseña a dirigirnos ¿a quién? Al Padre. Yo les voy a mostrar al final que en la oración están involucrados los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo? ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿En nombre de quién se debe orar? En nombre de Jesús. Y Romanos capítulo 8 dice que nuestras oraciones son traducidas delante de Dios por medio del Espíritu Santo. En nuestra oración está la Trinidad, o están los tres involucrados. Ahora, Jesús dice: cuando tú ores, di Padre nuestro. Entonces, Jesús es nuestro mediador, pero nosotros vamos a dirigirnos al Padre. La oración no debe ser colocada a ningún otro ser, a ninguno. No podemos orar a un ser que supuestamente está en el cielo. No podemos orar a San Pedro. No podemos orar a San Pablo. Eso no es bíblico. No podemos orar a María. Eso no es bíblico. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y vean aquí los pedidos. ¿Cuál es el primer pedido que Jesús nos enseñó? Antes de tus pedidos materiales, sean tus pedidos espirituales. Venga tu reino. ¿Qué cosa es? Señor, yo estoy preparado. Quiero que venga tu reino. Hágase tu voluntad. Antes de que yo le pida a Dios algo, yo pido primero su voluntad. ¿Por qué? Porque la oración es someterme a Dios, a la voluntad de Dios. Miren, en la oración yo no informo a Dios lo que me está pasando, porque Él sabe. ¿O no sabe? Sabe. Entonces, ¿qué cosa me enseña la oración? A depender. ¿Y dónde encuentro la dependencia? El pan nuestro de cada día. No dijo: ora hoy día para toda la semana. Señor, danos el pan por toda la semana. De aquí nos vemos la otra semana. No. Diario. Porque diariamente tenemos que depender de Dios. ¿Qué más dice? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. De toda la oración, la parte más complicada para algunos es esta. Perdonar no es fácil. No. Yo puedo hablar del perdón. Es lindo. Sin embargo, cuando alguien te ofende, cuesta. Pero tenemos que hacerlo. Y el perdón es un acto del Espíritu Santo en la vida. Tenemos que aprender a perdonar. Y el Señor nos enseña a perdonar. Porque el perdón es terapéutico. De eso vamos a hablar en la próxima lección, en el próximo programa. Hay gente que está muriendo físicamente por un problema mental. Por un problema de culpa, de remordimiento, de venganza, de sentimiento de venganza o de odio. Está esclavo.
Ahora, Jesús aquí nos enseña los elementos importantes entonces de la oración. Muy bien. Y vamos a Mateo capítulo 6. ¿Alguien quiere leer, por favor, allí? Pueden tomar el micrófono, está allí en la pantalla también. Sebastián, ¿qué dice el versículo 5 al versículo 8? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No sé si sigue allí. ¿Puedes leer allí? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Interesante. Vuestro Padre ya sabe que necesita. Sin embargo, vamos a analizar aquí algunos aspectos que Jesús mencionó. No seas como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? En el contexto en el cual Jesús está hablando. Miren, Jesús, cuando alguien hace algo bueno a favor de alguien o incluso espiritual, no mira solamente acciones. ¿Qué cosa mira Jesús? Motivaciones. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Yo les pregunto, ¿existe en este mundo cosas buenas que se hace por egoísmo? Sí. Sí. Yo puedo hacer cosas impresionantes. ¿Y cuál es mi motivación? Que alguien me aplauda, que alguien diga o que alguien vea lo que yo hago. Y Dios no está viendo solo mi acción. ¿Qué cosa está viendo Dios? ¿Qué me motiva? ¿Qué me lleva a hacer lo que yo estoy haciendo? Y Jesús dice, un hipócrita es aquel que se dirige a Dios, pero su motivación es otra. Su motivación no es relacionarse con Dios. Es ser bien visto por los demás, ser aplaudido por los demás. Es por eso que ellos incluso buscan lugares estratégicos. Ustedes saben que ellos tenían un horario para orar. Y eso está bien tener un horario. Pero ellos en su horario se iban a los lugares donde había más gente para arrodillarse y para que todo le diga, oh, qué espiritual, qué consagrado, qué líder. Impresionante. Parábola sobre oración, fariseo y publicano. Que dos se van para el templo a orar. Correcto. Solo que ahí el problema de ellos era otro. Uno sacaba a relucir todas sus obras. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto y hago lo otro. Y yo no soy como este. Correcto, motivación. ¿Qué cosa le llevaba a orar? Menospreciar a su prójimo. Entonces, no es... Para el mundo yo puedo hacer buenas cosas, puedo tener buenas acciones. Para Dios cuenta acciones y motivaciones. No seas hipócrita. Ahora dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora una vez más, fíjense. ¿A quién va dirigida la oración? A tu Padre. Que tu oración no sea dirigida a ningún otro ser, a tu Padre. Otra cosa, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Dios sabe de qué cosa vas a tener necesidad. No repita lo mismo. ¿Qué promesa hizo Jesús? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es la palabra que a muchos ha emocionado y a otros ha decepcionado. ¿Por qué? La Biblia me dice todo. ¿Qué cosa es todo? Todo, ¿verdad? No existe un superlativo más para todo. Todo es todo. Señor, dame el carro del año. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Pero acaso no me dijo que todo? ¿Qué es todo? Es todo. ¿Por qué Dios parece que escucha algunas oraciones y parece que otras no escucha? Ya les ha sucedido eso. Miren, incluso
Yo tengo un programa en la radio, Hablar con Dios, todas las mañanas. Y todos los días recibo pedidos de oración. Nosotros tenemos un ministerio de oración que gusta de orar por las personas. Tomamos los pedidos, colocamos a Dios. Y hay personas que llaman, dice, pastor, gracias, sé que estuvieron orando. Todo bien. Y yo siempre le explico, mira, le digo, no es porque yo oré, ¿correcto? Porque hay algunos que tienen este concepto. Quiero que tú ores porque a ti Dios te va a escuchar. ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿De dónde? O sea, el privilegio es de algunos. Dios no puede escuchar a todos. Detrás de eso hay una media. Verdad, solo que una media verdad es mentira. Solo que hay algo que tenemos que comprender. Jesús, vamos a ver ahora, que colocó ciertas condiciones que no tiene que ver con personas, tiene que ver con actitudes, para que nuestra oración sea respondida. Entonces, no es que Dios contesta la oración porque oró fulano de tal. No. Dios contesta la oración porque en sus actitudes Él comprendió ciertas condiciones que Dios colocó. ¿Correcto? Ahora, hay personas que dicen así, pastor, ore por favor para que mi marido pueda volver porque se ha ido con otra mujer. Yo le digo, está bien. Voy a orar. Después de unos días dice, pastor, ¿por qué Dios no tiene poder? Mi marido sigue con otra mujer. No escucha la oración. Es un caso. Otro caso viene por ahí. Pastor dice, yo estoy orando por mi esposo durante 10 años. Es una oración que Dios tiene que contestarme porque yo quiero que mi esposo se arrepienta. Y Dios no me responde. Y aparece otro y dice, yo oré una semana y mi esposo se convirtió. Ahora yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué Dios parece que responde a algunos y a otros no? Pueden tomar el micrófono si quieren hablar. Podría ser la motivación, en algunos casos, o podría ser también de que a veces no está preparado el ser humano para recibir las cosas que buena nos da, puede ser en algún momento, porque a veces nosotros como seres humanos pedimos un montón de cosas que creemos que es lo mejor para nosotros. Pero hay cosas muy buenas que el ser humano pide, por ejemplo, la conversión de un ser querido. Bueno. ¿No? También. Y a veces parece que no hay respuesta. Pero ¿no será que es el tiempo de Dios para poder hacer eso? Vamos a ver eso. Bueno, queridos, cuando yo oro para que el esposo, la esposa se entregue a Dios, Dios, ¿escucha mi oración? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no se convierte? Escuchen aquí. A través de la oración, yo permito a Dios actuar en mi vida o en la vida de alguien. Pero ojo, Dios no puede forzar la voluntad de alguien. Cuando yo oro para que alguien se convierta, Dios escucha mi oración, por supuesto, el Espíritu Santo está trabajando. Pero si esa persona no se rinde a Dios, no es porque Dios no me escuchó,
Es porque la persona en quien Dios está trabajando no le permite. Entonces, aquí podemos contestar la pregunta anterior. Pastor, ¿qué sucedió? Mi esposa se fue, quiero que regrese y no regresa. Dios no puede romper la voluntad del ser humano, aunque Dios puede trabajar. ¿Correcto? No nos cansamos de orar. Ahora, Dios responde las oraciones cuando nosotros oramos, incluso para beneficiar a otros, para que otros se arrepientan, para recibir cosas, para ayudar. Correcto. Otra cosa, existe tiempos en el cual Dios nos da. Y para entender los tiempos, los padres entienden mejor. Cuando un niño de 1 año te dice, no 1 año no habla, ¿no? 2 años, 3 años, yo quiero un celular. ¿Para qué quiere? Está bien, yo te voy a dar, pero no ahora. Y a veces nosotros somos niños de 2 años que perdimos un celular y Dios dice todavía. Otras veces un niño de 2 años dice, quiero jugar con cuchillo. Tú le vas a dar para que juegue. ¿Pero por qué no? Correcto. Si es tu hijo, ¿cuándo lo vas a dar? Cuando él ya sepa qué hacer o cómo usarlo. Y hay cosas así en nuestra experiencia. Allí Silvia estaba con el micrófono, Silvia. Sí, estaba buscando. En una de Tesalonicenses 5 dice, oren sin cesar. 5:17. Sí. Y no dejen de hacer el bien. Exacto. Orar sin cesar, dice, no sé si Ahora, orar sin cesar no se limita a momentos de oración, sino a una vida de oración, que eso es lo que queremos llegar nosotros. A una vida de oración. Ahora, ¿qué significa entonces todo lo que pidiereis os será dado? Esto es Biblia fácil. Ya sabes que toda nuestra temática de esta temporada puedes tenerlo en tus manos a través de un curso bíblico llamado Enseñanzas de Jesús. Puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Vives en Sudamérica, te llegará en formato físico. Si vives fuera de Sudamérica, en formato digital. Pero aquí están todas las lecciones que estamos aquí desarrollando en esta temporada. Lo bueno es que todo esto es totalmente gratis. Ahora mismo tú puedes enviar ese número o ese WhatsApp. Estamos hablando acerca de la oración. Y Jesús nos enseñó que existen condiciones para que nuestra oración sea respondida. ¿Dónde dice eso? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Allí dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. 3 verbos son utilizados, pedir, buscar y llamar. ¿Qué significa eso? Que nuestras oraciones no tienen que ser oraciones mecánicas. Cuando tú necesitas realmente de algo, ¿cómo pides? ¿Cómo buscas? ¿Y cómo llamas? ¿Ya les ha sucedido a ustedes que a veces aprendemos una oración de memoria y a veces solamente oramos para tranquilizar la conciencia? Una oración mecánica, repetitiva. Y hacemos nuestro propio rezo, ¿verdad? Es decir, aprendemos de memoria. Por ejemplo, todas las mañanas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la noche, cuídame este día, en nombre de Jesús, amén. Acabó. La noche, Señor, gracias por este día, cuídame hoy, en nombre de Jesús, amén. A la mañana siguiente, gracias por este día, cuídame este Jesús, amén. Oración mecánica. Yo no pido, yo no busco, yo no llamo. Es una oración repetitiva. Y Jesús me enseña, si tú realmente necesitas, pide, busca y halla. Aquí está hablando de 2 cosas. De intensidad de búsqueda. La manera como yo estoy pidiendo. Número 2. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice Jesús? Se dice que la duda es como un paraguas en la vida del cristiano. Yo pido lluvia, pero la duda es un paraguas. Dios puede mandar la lluvia, pero no me moja, porque la duda impide que las bendiciones puedan llegar a mi vida. Ustedes escucharon aquella ilustración antigua de que una iglesia estaba orando
durante varios meses había sequía y un día un líder dice, miren, vamos a orar al campo, que Dios pueda mandar lluvia, nuestros animales están muriendo, los embrios ya no tenemos, está secando. Había tremendo calor, ¿verdad? Entonces ellos quedaron para que un horario puedan salir. Eran las 3 de la tarde, después de almuerzo, toda la iglesia se iba a un lugar para orar y la única que llevaba un paraguas en la mano era una niña de 8 años. Y todos al verlo con paraguas se rieron y le dijeron, oye, ¿no ves que es verano? ¿Cómo llevas paraguas? Y la niña le dice, ¿acaso no vamos a orar para que llueva? Entonces fueron, oraron y llovió y la única que tenía paraguas era la niña. Porque la única que creyó, ¿quién era? La niña. ¿No les ha pasado que a veces pedimos a Dios algo y seguimos preocupados por lo mismo? Yo aprendí algo. Yo aprendí que mis oraciones más deben ser de gratitud que de pedido. Yo pido a Dios algo y yo le agradezco. Cuando Él me lo da, lo sé. Cuando Él quiera. Pero yo le agradezco. ¿Qué cosa es fe? Yo te pido, sé que voy a recibir. Cuando tú quieres, pero lo voy a recibir. Pero es mi pedido. Y yo insisto, yo soy insistente en mi pedido. Dame, dame. Y gracias por darme. ¿Cuándo me vas a dar? Cuando tú quieras, pero lo vas a dar. ¿Correcto? Entonces, fe, ¿qué cosa es fe? Mirar más allá de mi presente. Yo estoy ahora en un momento difícil. Fe es mirar la solución a este problema. Estoy desempleado. Fe es agradecer a Dios por el empleo que me dio, aun cuando no tengo empleo. Eso es locura, no es locura, eso es fe. Creer. Palabra tan corta, mas tan difícil de poder practicar en la vida. Cree. Número 3. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren lo que dice Jesús, pidan todo lo que querráis y os será hecho. ¿Recuerdan cuál es la primera? Pedid, buscar, llamad. ¿Cuál es la segunda? Ten fe, ¿verdad? Tienes que creer. ¿Y aquí cuál es la tercera? Permanece en mí. Porque si permaneces en mí y mis palabras, y aquí está el secreto, la clave de la oración. ¿Saben por qué? Porque cuando permanecemos en Dios, nuestros pedidos van a ser de acuerdo a su voluntad. No van a ser pedidos que vayan en contra de su voluntad. Y los mayores pedidos de acuerdo a la voluntad de Dios no son materiales, son espirituales. Los materiales vienen como consecuencia. Y aquí Jesús dice, permanece en mí y mis palabras si permanecen en vosotros, pide lo que quieres, os será hecho. Ahora fíjense, cuando vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9, hay una advertencia muy dura. Vamos a Proverbios. Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 28, versículo 9. ¿Alguien tiene el texto? Proverbios 28, 9. ¿Quiere leer, Vicky?